Empezamos este año con la mejor energía, implementando estrategias para seguir respondiendo a las necesidades de los consumidores, reafirmando nuestro compromiso como aliado país y destacándonos por nuestra gestión en temas ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. Estos son algunos de los resultados destacados que alcanzamos durante el primer trimestre del año. Seguimos trabajando para brindar siempre una experiencia integral, moderna e innovadora a los consumidores que nos visitan día a día. Durante el primer trimestre del año inauguramos nuestra nueva estación de servicio Terpel El Sol en la autopista norte con kilómetro 4 en Chía, Cundinamarca. Una estación con servicios diferenciados, comida deliciosa y un diseño de vanguardia. En este trimestre tuvimos apertura de nuestra estación de servicio Terpel El Sol. Proyecto insignia de nuestra organización porque luego de varios meses de trabajo logramos consolidar lo que hoy podemos definir como la estación más representativa de la industria, en un área de 10.000 metros cuadrados. ¿Por qué es un proyecto insignia? Tenemos la primera estación con un tablero 100% digital, una estación con 20 posiciones de llenado para vehículos livianos, 4 para pesados en diésel segregado, servicio de carga eléctrica tanto para vehículos pesados como para vehículos livianos con nuestra marca Voltex, nuestra tienda al toque con su oferta Esbarro y el primer drive-thru para prestar servicio en la tienda. Además, un área de 1.200 metros donde instalamos 200 paneles que proveerán el 99% del consumo de energía que se genera en esta estación. Sin duda será una estación referente en nuestro país, comprometidos con entregar experiencias memorables a nuestros clientes. Con el objetivo de responder a las necesidades de abastecimiento del Departamento de Amazonas y así contribuir a su movilidad, ampliamos la capacidad de nuestra planta de abastecimiento en Leticia, la cual hace parte de nuestra red de 31 plantas a nivel nacional. Garantizar el abastecimiento en el Amazonas supone un reto logístico para Terpel, dado que al realizar el transporte de combustible vía fluvial, cuando las condiciones de navegabilidad no son favorables y no se cuenta con una profundidad mínima del río, retrasa la entrega e impacta a las comunidades y el desarrollo de sus actividades. Es por esto que decidimos invertir cerca de 4.200 millones de pesos en la ampliación de abastecimiento en nuestra planta de Leticia. Instalamos 5 tanques horizontales que aumentaron en 45% la capacidad total de almacenamiento en la planta y 70% la capacidad de almacenamiento de gasolina corriente, lo que también nos permite incrementar en 28 días el inventario, para contar así con un total de 68 días de abastecimiento. Es decir, esta planta tendrá la capacidad para cubrir cerca de 2.3 meses de demanda en caso de presentarse alguna emergencia. Esta ampliación ratifica nuestro compromiso como aliado país y movilizar a los territorios, ofreciendo una operación ininterrumpida en el abastecimiento de los combustibles. En el marco de sus 20 años de trabajo, la Fundación Terpel realizó la 5ª entrega de su programa Aulas Interactivas, con el que ha contribuido a la reducción de la brecha digital en educación de más de 4.700 personas desde 2022. Niñas y niños de la institución educativa Francisco José de Caldas y pertenecientes a las etnias Bora, Muinane, Yocuna, Ticuna, Cocaima, Huitoto, Miraña, en Leticia, podrán acceder a una colección de 1.200 materiales bibliográficos con un enfoque alineado con la visión y cultura del territorio y la comunidad educativa. Esta aula beneficiará a 819 alumnos. Los estudiantes, docentes y comunidad encontrarán un espacio dotado con tecnología y material bibliográfico que reconoce la diversidad cultural y su cosmogonía. Adicionalmente, 38 docentes recibirán formación para acompañar a los estudiantes en su uso y maximizar el impacto en la comprensión lectora. Bueno, pues buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta presentación de resultados del trimestre de 2024.
Luego de haber visto el video, pues de todas maneras les queremos contar, hoy estamos con ustedes aquí en esta reunión. Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales, Carolina Ferro, que es la gerente de Planeación Financiera y quien además está encargada de la relación con inversionistas y quien está con su equipo de estrategia financiera, que también nos acompaña hoy, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Como lo hablamos hace 2 meses, el año 2023 presentó un panorama desafiante para todos los países de la región, marcado por la contracción económica, por la inestabilidad social, y en este entorno desafiante se ha mantenido todavía, y si bien hay algunas señales de estabilización económica en la región, los resultados siguen siendo mixtos. Pues por ejemplo, ayer salieron los resultados de crecimiento en Colombia, que estuvo bajo, fue solamente 0.7%, pero pues al fin y al cabo también podemos decir hubo crecimiento. Pero en particular, el consumo de los hogares creció por primera vez en mucho tiempo por debajo del crecimiento de la economía. Entonces, pues ahí hay unas señales que nos hablan de ese entorno retante en el que estamos. También salieron los resultados de Perú, donde a pesar de tener un crecimiento de 1.4 en el trimestre, pues se tuvo un mes de marzo con crecimiento negativo. Entonces, pues vemos o sea, todo eso nos habla de ese entorno difícil en el que estamos y cómo lo que demuestra que también en Terpel pues tenemos ese entorno, pero hemos mantenido nuestro compromiso de trabajar en equipo de forma resiliente y con el objetivo de brindar ese mejor servicio a nuestros clientes que nos caracteriza y que nos ayuda a generar ese valor a nuestros inversionistas. Entonces, más allá de lo expuesto en el video, hay otros hechos relevantes que me gustaría contarles y que creo que vale la pena resaltar, sobre todo en este periodo de arranque de 2024. Primero que todo, queremos resaltar los resultados del trimestre, donde el EBITDA alcanzó los 461.000 millones de pesos y la utilidad neta de 147.000 millones de pesos. Estos resultados, como ven en la gráfica, solo habían sido superados en un trimestre en la historia reciente de la compañía, pero tienen una particularidad que a mi modo de ver los hacen muy positivos. Y es que si bien tuvimos un decalaje positivo de 20.500 millones de pesos en el trimestre, este fue sustancialmente inferior al de ese periodo récord. Entonces, en cambio, lo que tuvimos fue un aporte significativo del negocio de lubricantes, tanto en volumen como en margen, así como también mejoras en los márgenes, particularmente de GNB, y también muy importante el aporte de eficiencias logísticas que logramos tener en el periodo. No obstante, también ocurrieron algunos impactos negativos, como lo fueron la situación de orden público en Ecuador al comienzo del año, que paralizó el país, y en especial en la zona de Guayaquil, donde somos más fuertes, o en Panamá, el cese de operaciones, el impacto completo del cese de operaciones de nuestro principal cliente minero. Estos resultados precisamente reflejan esa capacidad para adaptarnos y superar los obstáculos, así como también la importancia de tener un portafolio de negocios balanceado. Por último, quiero resaltar ese indicador de deuda EBITDA que vemos abajo a la derecha, que está llegando a los niveles más bajos de 2018, desde los que tuvimos en 2018, antes de que hiciéramos la compra del negocio de lubricantes y de aviación de ExxonMobil. Y luego de que el año pasado también, si recuerdan, por esta época se nos había subido hasta 3.2 veces en mayo de 2023, pero como lo habíamos advertido en ese momento, esperábamos que fuera una subida coyuntural, como en efecto lo fue, y que volviera a bajar como parte del ciclo propio del negocio y de las acciones que tomamos para buscar mantener ese indicador dentro del rango objetivo nuestro. Bueno, también pasamos a ver la apertura de la nueva Estación del Sol, de la cual no les voy a hablar mucho porque ya Johan nos lo contó en el video, pero les quería contar que en el primer mes completo hemos alcanzado unos niveles de venta en la estación de servicio y en la tienda al toque que nos dan esa confianza en que no será, puede ser que podrá ser el primer o la segunda o la tercera estación más grande, pero definitivamente será un referente muy importante para la construcción de nuestra marca en Colombia. Continuando con nuestro compromiso de ser aliado país y de facilitar esa transición energética de la región a ese sistema de movilidad con bajas emisiones de carbono, hemos inaugurado un nuevo punto de venta de distribución de GLP en Medellín, en la estación La Raya, en el sector de Guayabal. Con esto vamos a ampliar nuestra oferta en Medellín, donde la demanda después de la apertura de la primera estación sobrepasó todos nuestros estimados y nos llevó a seguir impulsando rápidamente este segmento con el cual innovamos en las fuentes energéticas para la movilidad en Colombia.
Por su parte, Terpel Voltex llegó también al aeropuerto El Dorado y lo hizo para abastecer la nueva flota vehicular 100% eléctrica que opera en la plataforma de servicios de inspección, mantenimiento y seguridad del aeropuerto, y contribuyendo de esta forma a los indicadores de sostenibilidad del principal aeropuerto del país y uno de los principales de la región. Asimismo, inauguramos nuestro primer punto de carga Voltex en Ibagué, sumando en total 31 puntos de carga a nivel nacional. Por el lado de Sbarro, inauguramos la primera pizzería de la marca Sbarro en Cali, ubicada en la zona de Chipichape, y más reciente otras dos, una en Ibagué y otra en Melgar, con lo cual llegamos a 20 tiendas a nivel nacional. Esta oferta en Cali pronto la estaremos complementando con al menos otros 2 puntos de venta nuevos, uno de los cuales estará por fuera de una estación de servicio, marcando así un nuevo hito en la expansión de este negocio, que es también salirnos de la estación de servicio mismo. También abrimos un nuevo punto de Sbarro en Panamá y llegamos allá a 9 puntos. Y en nuestro objetivo de complementar la oferta en las estaciones de servicio y en las tiendas de conveniencia, alcanzamos ya 3 puntos con la marca Mimos, lo que hace parte de un piloto para complementar el portafolio de bienes y servicios en nuestros puntos de venta, lo cual está alineado con ese objetivo estratégico de fortalecerlos como destino para los consumidores, más allá del cargue de combustible en sí mismo. También en el periodo comenzamos la operación de la nueva planta de refrigerantes en los predios de la fábrica de lubricantes en Cartagena. Con ello, vamos a liderar el desarrollo de este mercado que es muy afín a nuestros productos de combustibles y de lubricantes y que en Colombia ha estado tradicionalmente poco desarrollado versus lo que vemos en otros países, lo cual habla del potencial que tenemos para desarrollar y ser los líderes de capitalizar el crecimiento y el desarrollo de esta importante categoría con las marcas Móvil y Terpel, por unos productos que, como ustedes ya saben, para nosotros es muy importante esa calidad. Entonces allí creamos y montamos esta planta que va a ser un referente seguramente en el desarrollo de esta nueva categoría. Entonces, con eso les damos una abreviación y un resumen de los principales hechos que tuvimos en 2024 en el primer trimestre, y le doy paso a Daniel Perea, que, pues, como es ya usual, nos presentará una actualización como de sus temas de sostenibilidad, y donde además esta vez, muy interesantemente, entre otras cosas, nos trae algunos de los indicadores a los cuales le hacemos seguimiento periódico para medir nuestro avance en temas de ASG. Gracias, Alonso. Muy buenos días para todos. Efectivamente, como ha sido tradición, hoy les voy a compartir los avances que hemos tenido en sostenibilidad en 3 frentes. 1, relacionamiento con nuestros grupos de interés. 2, gestión de algunas cifras, o mejor, el resultado de algunas cifras producto de la gestión que hemos hecho en temas de sostenibilidad, y avance en los asuntos materiales. Siguiente, por favor. En relación con relacionamiento con grupos de interés, les cuento que Terpel fue incluida en el ranking de reputación en sostenibilidad que lleva a cabo Merco. Este fue un estudio que se hizo entre 2.000 directivos de 35 sectores, con una base de 400 empresas y un corte de 100 de ellas. Nosotros estuvimos en el puesto 30 general y estuvimos dentro de las 25 más responsables desde el punto de vista ética y de gobierno. Este estudio mide en esencia 4 variables. Por una parte, comportamiento ético; por otra parte, compromiso medioambiental, transparencia y contribución social. Este reconocimiento, o el haber estado dentro de este ranking, nos posiciona como una de las compañías de mejor reputación en sostenibilidad del sector de distribución de combustibles, y se acompaña con el reconocimiento que compartimos con ustedes en la entrega de resultados anterior, hecho por el Anuario de Sostenibilidad de Standard & Poor's, al incluirnos como una de las compañías más sostenibles del mundo en retail. En relación con algunas de las cifras que resultan de la gestión ASG, les compartimos que en este periodo generamos 718.000 kilovatios de energía a partir de fuentes renovables. Esto es, o implica mejor, un crecimiento del 56% versus la energía generada en el periodo anterior, y esto es producto de la generación que hacemos desde los parques fotovoltaicos que están instalados en 25 de nuestros centros de trabajo. Por otra parte, en relación con nuestro compromiso de lubricación sostenible, certificamos 263 puntos de venta con nuestro programa Green Pass, que básicamente busca certificar esos puntos
que generen cultura de excelencia, de calidad, de integridad del producto, por supuesto acompañado de una gestión adecuada de residuos y de protección con el medio ambiente. Y en línea también con ese propósito de hacer gestión sostenible de residuos, generamos la transformación de 8 toneladas de envases plásticos de lubricantes que recuperamos para ser utilizados en objetos que se utilicen en esa actividad de cambio de aceite, como camillas, etcétera, etcétera. En relación con nuestra apuesta de diversidad, equidad e inclusión, el 45% de nuestros colaboradores son mujeres y el 42% de nuestros puestos de liderazgo están ocupados por ellas. En relación con el uso de vasos y básicamente con el compromiso de reducir la cantidad de vasos de un solo uso, generamos una oferta a nuestros consumidores del vaso refill, que básicamente lo que busca es la utilización, la menor utilización posible de vasos. Evitamos el uso de 2.207 vasos plásticos en nuestras tiendas de conveniencia. Por otro lado, en relación con nuestro consumo, digamos, con nuestra compensación digamos, asociada a nuestra huella de carbono y en relación con el propósito que tenemos de ser el 2030, 50% compensados y en el 2050 compensar el 100% de nuestras emisiones, compensamos 14.000 toneladas de CO2 en el periodo correspondiente a estos resultados. Asociado con los que les mencionaba hace un momento del uso de vasos plásticos en tiendas al toque, el 60% de nuestros vasos tiene certificación de compostaje, así es que quien no quiera usar el vaso refill puede usar vasos alternativos que tienen de todos modos un impacto amigable con el ambiente. Y en términos de rotación de nuestros empleados, como lo ven en el slide, el 2.6% fue el indicador que tuvimos en este asunto. Si quiere, sigamos, por favor. En relación con los asuntos materiales, les compartíamos que llevamos a cabo una actualización de la evaluación de materialidad de la compañía. Tenemos una evaluación desde el punto de vista de materialidad simple o materialidad de impacto y materialidad financiera. Tenemos, obviamente, los impactos que la empresa le genera al entorno, pero también los que el entorno genera a la empresa. Y de esta manera resultamos con 9 asuntos materiales, que les voy a explicar algunos de ellos el día de hoy. En relación con el asunto material de cambio climático y transición energética, publicamos el primer reporte de divulgación financiera relacionada con el clima. Somos conscientes de los desafíos climáticos y ambientales que están presentes en nuestro negocio y reconocemos la importancia de gestionarlos desde una perspectiva sostenible, y desde esa perspectiva nosotros generamos este primer informe que les comento. Tiene 4 componentes: por una parte estrategia, riesgos, gobernanza y métricas e indicadores, y todos ellos asociados a cómo nosotros aproximamos esos desafíos climáticos y cómo estos impactan nuestra situación financiera. Si quieren consultar más en detalle, ustedes pueden acceder a él a través de nuestra página web. En relación con la oferta de electromovilidad que tenemos o la apuesta que hacemos por la movilidad sostenible, y con base en nuestro ánimo de diversificar nuestro portafolio de cara a la transición energética, ampliamos nuestra oferta a Ibagué. Llegamos a esa ciudad con nuestra marca Terpel Voltex, con 4 cargadores adicionales que se complementan a los que ya tenemos, para un total de 31 en Colombia y 39 en total en los demás países. En relación con... Siguiente, por favor. En relación con portafolio de operaciones de calidad, no me voy a detener aquí. Esta fue la ampliación de la planta Leticia que ustedes vieron en el video introductorio, así es que no voy a entrar en detalle. Ustedes ven ahí algunas de las métricas en el slide. En relación con el asunto relacionamiento y desarrollo de las comunidades, aquí también se mencionó algo en el video introductorio. Estos son uno de los programas de la Fundación Terpel, que, como vieron ustedes hoy, este año cumple 20 años de existencia, de estar impactando positivamente la educación en el país, de estar comprometidos con la calidad de educación en Colombia y en los países donde operamos. En Panamá también estamos. Este es un programa que básicamente condensa o reúne o fusiona la infraestructura, la educación y la tecnología, con el objetivo de impactar positivamente a los beneficiarios de este programa en sus desarrollos y sus competencias digitales. Ustedes ven, en el periodo llegamos a dos municipios más de Colombia, Guaviare y Leticia. Ahí está el número de impactados y de beneficiados. Y en Panamá, donde, como mencioné hace un momento, tenemos también presencia con la Fundación Terpel, llegamos a una población en el distrito de Tolega de ese país.
Y por último, también hablando de la Fundación y uno de sus programas, me refiero a Diseña el Cambio. Ese es un programa que básicamente busca desarrollar competencias de liderazgo y socioemocionales en los beneficiarios. Este es un programa que básicamente busca que ellos, a partir de sus propias realidades, puedan generar transformaciones, y ahí ustedes ven los impactos que hemos tenido durante este periodo. La segunda edición del programa en Panamá, con beneficiarios que ustedes ven en el slide, y en Colombia esta es la 10ª edición. En Colombia ya llevamos 12 años llevando este programa a diferentes instituciones educativas a lo largo y ancho del territorio nacional. De esta manera, Alonso, cubrimos entonces lo que ha sido la gestión de sostenibilidad de la compañía durante este periodo. Gracias, Daniel. Una exposición muy detallada, y yo creo que pues, lo interesante aquí es que muestra cómo estos temas de sostenibilidad son un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestra estrategia, tanto corporativa como competitiva, y que lo más importante es que se articula dentro de nuestros negocios y dentro de nuestros proyectos, y por lo tanto no son iniciativas aisladas, sino que realmente tienen que ver con el desarrollo de nuestro negocio, con las comunidades donde operamos. Entonces, esa es realmente la importancia que además le damos internamente a esto. Ahora pasamos a analizar la evolución de nuestras líneas de negocio. Y como mencionamos al inicio, las cifras que presentaremos a continuación reflejan muy bien cómo estamos logrando sobreponer digamos, esos vientos de frente que tenemos, y que pues, van a ver realmente hemos logrado algunos resultados bastante positivos en varias de ellas. Primero, tal y como hemos mencionado anteriormente, una de las principales fortalezas de Terpel reside en su diversificación tanto de negocios como de geografías. Esta teoría del portafolio la venimos aplicando y nos ha permitido tener cierta estabilidad dentro de un entorno inestable y con un alto grado de incertidumbre, permitiendo que, digamos, a veces los resultados positivos de un negocio compensen los de otros, porque normalmente no siempre van al tiempo. Entonces, pues realmente esto nos da una solidez precisamente de ese portafolio. Adicionalmente, Terpel se consolida como el líder regional gracias a su oferta diversificada de servicios, la cual va más allá de las estaciones de servicio, incluye las tiendas de conveniencia, electrolineras, ventas de combustible de aviación, también servicios de abastecimiento y así como la venta y suministro de lubricantes, entre otros, en los 5 países donde operamos. Al cierre del primer trimestre de 2024, esa red Terpel en la región contaba con 2.424 estaciones de servicio, las cuales fueron ofrecen combustibles líquidos, GNB y GLP. Adicionalmente, como nos mencionaba Daniel, la red incluía al cierre del trimestre 39 puntos de recarga de energía Voltex en la región, ubicados tanto en estaciones de servicio como en espacios públicos, hacia donde ya hemos salido como una alternativa para ofrecer este servicio. Y también 6 puntos de recarga industriales que son bien interesantes para permitir que los camiones de última milla tengan esta posibilidad de ser, digamos, que la energía provenga de energía eléctrica. Entonces, este número, de hecho, ya ha seguido creciendo y hoy ya vamos a 41. Hablamos de 39 al cierre del trimestre, pero ya vamos en 31, demostrando realmente el foco que tenemos allí. En cuanto a los servicios de conveniencia, Terpel cuenta con 591 puntos que incluyen no solo esas tiendas de conveniencia como tal, sino también los kioscos, autolavados, montallantas, y ahora 29 puntos de franquicia de Sbarra, de los cuales 20 están en Colombia y 9 en Panamá. Esta amplia red convierte a Terpel en la empresa con la mayor cantidad de estaciones de servicio en Colombia y la posiciona como una de las empresas con mayor presencia en tiendas de conveniencia en el país, y yo creo que definitivamente como la de mayor fortaleza de marca en carretera. En cuanto a la participación de mercado, destacamos a Colombia, donde mantenemos el liderazgo en las distintas líneas de negocio. Por su parte, también en Ecuador mantenemos el liderazgo en lubricantes, un liderazgo que hemos venido consolidando, acercándonos al 13% y creciendo más de 3 puntos porcentuales en un año dentro de un mercado muy atomizado y altamente competido. Seguimos realizando esfuerzos para consolidarnos en la región, donde en las otras geografías y negocios nos encontramos también entre los principales jugadores. Y aquí, por ejemplo, resaltamos a Perú, donde con 36% de participación de mercado en lubricantes nos ubicamos como el segundo principal jugador de mercado, posición que también ostentamos en Panamá en estaciones de servicio.
Ahorita metiéndonos ya en los resultados del trimestre, les recordamos que todas las variaciones mencionadas a lo largo de esta presentación van a comparar el primer trimestre del 2024 con el primer trimestre del 2023. Y también vale la pena mencionar que las cifras que veremos a continuación corresponden a las cifras contables en términos de EBITDA y que no seguiremos haciendo este año el ajuste de NIF 15 que se hizo a lo largo del 2023, porque ya tenemos dos periodos comparables en este lenguaje. Recordemos brevemente que ese NIF 15 corresponde a la reclasificación que comenzamos a hacer en el 2023 de la amortización de los activos derivados de la relación contractual con terceros a ser clasificados como un menor ingreso. Esto se deriva del cambio en el manejo contable de los desembolsos que hacemos a estaciones afiliadas, clientes industriales y a distribuidores de lubricantes para que cuenten con el capital de trabajo necesario para operar, para mejorar y para monetizar sus operaciones cuando inician una operación con nosotros. Si bien esto representa un menor EBITDA frente a lo reportado el año pasado, es importante mencionar que estas amortizaciones no corresponden a un pago en efectivo anual, ya que la salida de efectivo que se da es al momento de la firma del contrato y esto se lleva como un mayor activo en ese mismo momento. Es decir, que no hay un cambio de flujo de caja versus lo que teníamos anteriormente, pero la reclasificación de la norma sí tuvo un impacto de cerca de 90.000 millones de pesos al año en el EBITDA. Entonces, en términos consolidados, de volumen consolidado, pasando ya a ver los resultados del primer trimestre, vemos cómo este alcanzó 764 millones de galones, que representa un decrecimiento de 27 millones de galones o un 3% frente al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por una disminución en las ventas en la mayoría de los países, la cual se ha derivado precisamente del entorno que hemos hablado, del aumento del precio del combustible y de la contracción del consumo en los hogares, situación que no se había presentado en este ciclo, salvo por el momento de la pandemia. A diferencia de los otros países, solamente República Dominicana tuvo un aporte superior al año anterior en 10 millones de galones, y eso por el aumento de las frecuencias de vuelo en sus aeropuertos, que operamos nosotros. Sin embargo, y como lo veíamos en el cuadro anterior, no hemos perdido participación de mercado y en cambio, por ejemplo, en lubricantes hemos ganado en los 4 países donde vendemos esta categoría de productos. Y bueno, de EBITDA ya hablamos, pero resalto solo el crecimiento del 38% que representan esos 431 millones de pesos y la mayor participación que volvió a tener Colombia, dado sus excepcionales resultados y el avance de Perú en el PAI de distribución de EBITDA por país. Al analizar el volumen consolidado por líneas de negocio, observamos una disminución del 5% en los volúmenes de estaciones de servicio de industria durante el trimestre. Se destaca ahí que el segmento de industria, que representa el 9% del volumen, experimentó una contracción de 20 millones de galones. Por su parte, también se presentó un decrecimiento en las ventas de servicios de conveniencia del 3%, mientras que los segmentos de aviación y de lubricantes presentaron crecimientos del 3% y del 7% respectivamente. Este comportamiento en ventas de la mayoría de los segmentos, asociado a la contracción de la demanda y también a efectos cambiarios, denota un panorama desafiante y, como hemos advertido desde el principio, que ha exigido que la compañía implemente nuevas estrategias y sea más flexible para adaptarse a ese entorno más cambiante. Y de todas maneras, a pesar del decrecimiento del volumen de las líneas mencionadas, se tuvo un crecimiento del 17% en la utilidad bruta. Y esto se dio sobre todo gracias al aporte del segmento de lubricantes, que si bien representa solamente el 2% del volumen, aportó un récord del 25% de la utilidad bruta, la cual en su total fue de 882.000 millones de pesos, que equivale a un crecimiento contra el mismo periodo de 130.000 millones de pesos. En todo caso, ya entramos a mirar en detalle estas cifras por negocio, pues estas tienen unas particularidades que estos números agregados esconden. Entonces, pues vamos a iniciar primero con estaciones de servicio. Este, pues, es nuestro principal negocio, representa el 59% de la utilidad bruta y aquí vemos que disminuyó en el agregado el volumen de ventas en 2% contra el año anterior. Sin embargo, logramos aumentar aquí un 16% de la utilidad bruta. En Colombia, el aumento de los precios de combustible, la contracción económica, las afectaciones viales, la reversión del contrabando por el diferencial de precios en la frontera, son efectos que han generado una disminución en la venta de combustibles líquidos en las estaciones de servicio. En contraste,
Los altos precios de los combustibles han reactivado las ventas de gas natural vehicular y las conversiones de vehículos a esta tecnología y también al GLP que les hablábamos al comienzo. Dado que el ahorro percibido por el cliente se encuentra en máximos históricos de 52%, ayudando a que este segmento que venía más afectado en los últimos años haya tenido un repunte desde el segundo semestre del año pasado. A pesar de esa contracción en el volumen, en términos de utilidad bruta se presentó un crecimiento de 32%. Y por el lado de combustibles líquidos, esto se debe no solamente al decalaje que ya mencionamos, sino también a eficiencias logísticas que llevaron a unos mejores márgenes. También en términos de GNB se presentó un margen más alto debido al impacto que la revaluación de la tasa de cambio ha tenido en los costos. Por el lado de Panamá, Ecuador y Perú, pues hemos logrado aumentar nuestro volumen de ventas pese a las distintas coyunturas de mercado. En Panamá, por ejemplo, se presentó un aumento cercano al 1% en las ventas pese al incremento de precios del combustible que se dio por el desmonte del subsidio a la gasolina que se traía desde el 2022. Y también por una mayor actividad competitiva que nos ha permitido volver a ganar participación de mercado. En términos de utilidad bruta del segmento, este creció 16% en el total, en Panamá, perdón. Con respecto a Ecuador, el volumen de ventas experimentó un crecimiento del 2% en comparación con el año anterior, y esto a pesar de los eventos de inseguridad que han impactado la actividad económica del país en los últimos meses, y los cuales se identificaron durante el trimestre, sobre todo al comienzo del periodo. En este periodo, el gobierno declaró el estado de excepción en todo el territorio y tomó medidas que ahora ya, digamos, han contribuido a mejorar esa percepción de seguridad y seguramente van a permitir una reactivación económica para los meses venideros. Por último, en Perú tuvimos un crecimiento del 5% contra el año anterior y esto estuvo impulsado por la obtención de la licencia como distribuidor mayorista en 2023, la cual nos permite ser más competitivos para llegar a las estaciones sin bandera o estaciones blancas, que son un nicho bastante desatendido donde encontramos una oportunidad de generación de valor que estamos explotando. Sin embargo, en términos de contribución y frente al año anterior se ha tenido una contracción del 22% y esto se da porque hemos enfrentado dificultades del suministro de producto a precios competitivos en este periodo, para lo cual estamos revisando nuevas alternativas de abastecimiento. De esta forma, a nivel consolidado, a pesar de una reducción en el volumen, la utilidad bruta creció 16%, en parte por ese aporte que tuvimos desde Colombia. En industria, pasando a industria, que representa el 3% de la utilidad bruta consolidada, el segmento tuvo un decrecimiento en el volumen del 23%. Este es definitivamente el segmento más afectado de todos, y esto se debe principalmente a la contracción económica de la región que ha afectado principalmente la mayoría de los sectores en los que participamos en todos los países. Entonces vemos, por ejemplo, en Colombia que se ha observado una reducción de volumen de ventas del 16% en los segmentos de construcción y en los segmentos de la construcción, que ha estado estancada, y de la minería, que ha estado afectada por las políticas del gobierno hacia el sector petrolero. Asimismo, nos impactó la finalización del contrato con un importante cliente que representaba cerca del 3% de volumen, pero que estamos ya recuperando con nuevos clientes como lo hicimos desde abril. Con respecto a Panamá, se presentó la mayor contracción regional con una reducción del volumen del 50% contra el año anterior. Esto, como algo adelantábamos desde el comienzo, se debe a que el principal cliente minero, Minera Panamá, del grupo canadiense First Quantum, se le canceló la renovación del contrato de explotación minera. Y esto como respuesta a una oposición fuerte que generó unas grandes revueltas de la población. En la actualidad, el consumo se ha limitado al mantenimiento de sus equipos y no se anticipan cambios significativos, aunque con el cambio del gobierno en Panamá se podría esperar una reapertura para lograr un cierre más ordenado de la mina, o incluso una renegociación del contrato con una reapertura total de la mina. Estamos pues a la espera de ver y digamos que estamos en contacto permanentemente con este cliente que es nuestro principal cliente, como ven, en Panamá, en este sector. Este cliente pues era el 10% del volumen del total del país, pero menos del 5% de la EBITDA de la filial, por lo que pues es difícil reemplazarlo, pero hemos venido adelantando una estrategia de identificación y captura de volúmenes potenciales en otros segmentos donde realmente pues, el sector transporte es donde más hemos logrado éxito en capturar nuevas cuentas.
Por su parte, en Ecuador hemos experimentado una disminución del 22% en nuestras ventas afectadas. Esto por la situación de inseguridad y la contracción económica. Y en ese contexto, pues la industria camaronera y el sector de construcción, que son nuestros principales segmentos, son de los que más se les ha reducido la demanda debido a la eliminación del subsidio gubernamental en el caso de los camaroneros y a la menor actividad del mercado en la construcción de viviendas e infraestructura. Entonces, pues esto nos ha impactado la demanda de cemento, donde también tenemos un cliente importante. Adicionalmente, hemos venido rentabilizando el segmento con algunas renuncias en volumen orientadas también a disminuir la exposición de cartera y aumentar la rotación al tiempo que aumentamos esos márgenes unitarios. En Perú, a pesar de la obtención de la licencia mayorista desde el año anterior, hemos enfrentado dificultades en la disponibilidad de suministro de producto a precios competitivos para llegar a más clientes. Y entonces allí hemos implementado una estrategia comercial que busca rentabilizar este segmento y así lograr volver a tener una disminución, que no se nos disminuya la utilidad bruta. Total, la disminución en las ventas por los factores comentados anteriormente. Y si ven, los sectores donde estamos fuertes son los que en cada país han sido de los más afectados. Entonces, esto generó una disminución de la utilidad bruta en esta línea de negocio del 18%. Pasando a lubricantes, pues la historia es bien distinta. Y vemos como este negocio que aporta el 25% de la utilidad bruta consolidada, hubo un 7% de crecimiento de volumen y hubo un aumento de la utilidad bruta de 32%. Este mercado es un mercado muy competido en el cual se ha generado una proliferación de marcas de menores especificaciones por los incrementos de precios de los últimos años. Sin embargo, con la marca móvil nosotros nos hemos logrado posicionar como líderes en Colombia, en Perú y en Ecuador. Y en este último, particularmente, el crecimiento con respecto del año anterior fue del 49% en el trimestre, lo que obedece a esfuerzos por consolidarnos como la marca líder en ese país, donde ha sido clave el aporte de nuevas licitaciones industriales y el desarrollo de la línea de motos que ganan cada vez más participación en el Ecuador. En el segmento de lubricantes se logró un aumento del 32% de la utilidad bruta del negocio, debido también a que cuando se dieron las alzas de costos posteriores a la pandemia y asociadas a todas las disrupciones en las cadenas logísticas de las principales materias primas, fuimos muy disciplinados liderando su transmisión a precio. Y esto implicó incluso renegociar contratos industriales para que en esos contratos incluyéramos fórmulas de ajuste de precios automáticas con cierta frecuencia que nos permitieran tener esa flexibilidad de transmisión, digamos, a precio con los principales clientes industriales. Con esto, cuando los costos se comenzaron a estabilizar y comenzaron a caer, logramos disfrutar de mayores márgenes, pues no ajustamos los precios más allá de descuentos tácticos temporales en toda la parte de retail. Y se esperan alzas de hasta 8% ahorita. Entonces, pues esa situación que hemos venido teniendo fue muy buena en todo el segundo semestre del año pasado y el primer trimestre, pues comienza a cambiar un poco. Se esperan unas alzas de 8% en las bases de lubricantes a partir de este trimestre, y eso nos va a impactar estos márgenes, pero al igual que lo hicimos anteriormente, buscaremos traspasarlas a precio, en especial en Perú y en Ecuador, donde tenemos menos holgura que en Colombia. En Colombia, el margen también se ha visto favorecido por esa revaluación de la tasa de cambio, que permitió pues, que la utilidad bruta aumentara a pesar de tener un volumen similar al del año anterior y lograr esos resultados récord del trimestre. Como les mencionamos, el trimestre anterior, por la temporada de sequía del Canal de Panamá, se ha dificultado el abastecimiento de Perú y de Ecuador, y por lo cual se activaron unos mecanismos de buscar aportar, abastecer desde Colombia para minimizar el impacto, tanto el volumen como el costo de estos dos países. Y esto llevó a incrementar el capital de trabajo para hacer frente a la contingencia con mayores inventarios, tanto en Perú como en Ecuador. En Perú, este segmento se desempeñó bien, muy bien, más aún si tenemos en cuenta que se logró un 11% de crecimiento, al tiempo que estábamos vinculando nuevos distribuidores que reemplazaran a uno de los más importantes que teníamos en Perú y con quien terminamos el contrato. Entonces, esta transición que anticipábamos podía ser un poco difícil, la verdad es que ha sido muy
exitosa y hemos logrado mantener esa buena dinámica en el mercado peruano. En Ecuador, además del crecimiento en volumen que ya mencionamos, la utilidad bruta presentó un crecimiento del 17%, y este estuvo atenuado un poco por el incremento de costos dada esa contingencia del Canal de Panamá que les hablamos, y también porque las licitaciones nuevas tienen un menor margen, pero definitivamente pues sigue siendo rentable. Lo que pasa es que es menor que el promedio que traíamos hasta ahora. Y en Panamá, que lleva una lenta recuperación luego de todas las protestas sociales del fin del año pasado, estas pues retrasaron un poco las aperturas de nuevos puntos de venta como talleres y autorepuestos, pero viene, digamos, cogiendo nuevamente. Vemos que igual creció un 4% contra el año pasado. Pasando ahorita entonces al negocio de aviación y marinos, en el trimestre estos segmentos tuvieron un crecimiento de volumen del 3%, muy de la mano de la recuperación del mercado en Colombia. Y después del impacto que tuvo la entrada hace un año de la ley de quiebras durante el primer trimestre de los dos principales aerolíneas de bajo costo que salieron del mercado, el mercado ya se ha reacomodado y ha vuelto a crecer, y digamos nosotros allí con nuestra posición de liderazgo hemos logrado capitalizar. Regionalmente también nos beneficiamos del aumento de las frecuencias en República Dominicana, y también hemos tenido una mejora en márgenes asociadas a las nuevas condiciones de negociaciones que hemos tenido, que hemos llevado a cabo, que buscan compensar esa mayor exposición al riesgo en este negocio, y en las cuales incluso hemos llegado a sacrificar en algunos casos volumen para fortalecer económicamente el negocio. De esta forma, la utilidad bruta consolidada aumentó en un 24%, a pesar de verse impactada por el decalaje del combustible jet para aviación, el cual tuvo un impacto de 4.300 millones de pesos en total de la región. Y bueno, finalmente el negocio de servicios de conveniencia, que aporta ya un 4% de esa utilidad bruta consolidada, aquí se presentó una disminución de ventas del 3%. Sin embargo, esta cifra tiene que ver principalmente por el impacto de la revaluación de la tasa de cambio en las operaciones fuera de Colombia, que aquí pesan mucho en este negocio, particularmente las de Panamá. Porque en Colombia crecimos los ingresos, como vemos allí, en 40%. Entonces, como aquí vemos las cifras en pesos, la revaluación del peso ha impactado mucho el tema de los ingresos en este negocio, cuando lo vemos de esta forma consolidada. Pero no obstante, a pesar de esta contracción de la venta, la utilidad bruta aumentó un 5%, alcanzando 37.000 millones de pesos. Estos buenos resultados en utilidad bruta son producto de eficiencias en las negociaciones, de mejora de márgenes, que además se asocian al impacto que ha tenido en el margen ponderado, la entrada de desbarro, que tiene los mejores márgenes y que cada vez pesa más en el mix de ventas. Entonces, pues de esta forma, a pesar de que se vea un decrecimiento, pues realmente ese decrecimiento hay que tomarlo con pinzas allí, porque vemos que el desarrollo de Colombia, que además con ese desarrollo pues ha generado una ventaja, un crecimiento muy grande en la utilidad bruta por ese nuevo negocio. Bueno, con esto terminamos esta pasada por los distintos negocios y le cedo la palabra a Carolina Perro, gerente de planeación financiera, que nos va a contar de los resultados financieros totales, hará una profundización allí, y también del tema de información, digamos, ya de las filiales, cómo fue su comportamiento completo. Adelante, Carolina. Gracias, Alonso. Muy buenos días para todos. Entrando en materia financiera, y como pueden ver en la diapositiva, el EBITDA ascendió a 461.000 millones de pesos, como ya lo hemos venido mencionando, y la utilidad neta a 147.000 millones, lo que representa crecimientos del 38% y del 231% respectivamente. Pasando, si ven la gráfica inferior derecha, donde pueden ver la evolución de la utilidad neta y del EBITDA de forma trimestral, este EBITDA es el segundo EBITDA más alto en los últimos 2 años, y la utilidad neta se encuentra por encima del promedio también de estos años, siendo específicamente la tercera más alta. Estos resultados son muy positivos teniendo en cuenta el contexto económico y social que estamos viendo en la región, y son el resultado de la diversificación en líneas de negocio y regional que tenemos, y adicionalmente por el aporte notable del negocio de lubricantes, que tuvo unos excelentes resultados en el periodo, como ya lo mencionó Alonso, pero también de la disminución del gasto financiero. En el periodo
se destaca que tuvimos un decalaje favorable de cerca de 21.000 millones de pesos. Este decalaje, comparado contra el decalaje del mismo periodo del año anterior, que fue negativo, pues presenta un crecimiento importante. Y además, si eliminamos este efecto del decalaje del EBITDA del periodo, el EBITDA hubiera tenido un crecimiento favorable del 31%. Cabe mencionar que este decalaje se origina en su mayoría en Colombia, donde se dio un incremento en los precios de la gasolina, y esto es resultado de la política gubernamental encaminada a desmontar los subsidios en los precios de los combustibles, con miras a poder cerrar el déficit fiscal que se tiene en el país. Hoy el precio de la gasolina ya se encuentra en niveles internacionales, por lo que no esperamos mayores variaciones en el precio más allá de las internacionales. Ya pasando ahora a la contribución por cada uno de los países, como pueden ver en la gráfica inferior del EBITDA y cuál ha sido el aporte de cada uno de los países, el resultado en su mayoría se genera en Colombia. Colombia aportó al crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior 140.000 millones de pesos, seguido por Perú, que también tuvo muy buenos resultados con 4.000 millones de pesos adicionales. Entrando ahora al detalle de los comportamientos en cada uno de los países, y comenzando por Colombia, que es el principal país para nuestra operación y que aportó cerca del 73% del EBITDA regional, tuvo unos resultados realmente sobresalientes en el periodo. Es la filial que sacó la cara por toda la operación. El EBITDA ascendió a 338.000 millones, con un crecimiento del 70%. Y este incremento pues se debe a lo que ya también vino comentando Alonso, del desempeño histórico que tuvimos en el negocio de lubricantes, pero también a la recuperación del negocio de GNB. Estos negocios tienen un aporte en los resultados a nivel de utilidad bruta del 21% y del 7% respectivamente. Por su parte, y si ya vemos la gráfica inferior, donde pueden ver el comportamiento, o le llamamos gráfica de bridge, de la utilidad neta de este trimestre comparada con el mismo trimestre del año anterior, el resultado pues tiene en su mayoría en los principales drivers de crecimiento por el crecimiento de los márgenes, donde están los resultados, como dijimos, de lubricantes, de gas, el mismo incremento del margen mayorista que mencionó Alonso, que se da anualmente en junio del año anterior, y también pues por las eficiencias logísticas que hemos logrado en la operación, y todo esto en conjunto pues apalancó el resultado del trimestre. En esta filial en particular, ya mencionamos que la mayoría del decalaje se dio en Colombia. El decalaje del periodo fueron 17.000 millones de pesos, y ya pasando al segundo driver de crecimiento en los no operacionales, pues como pueden observar en la gráfica, los intereses tuvieron una disminución significativa frente al mismo periodo del trimestre anterior. Los intereses disminuyeron 28.000 millones de pesos, y esto se da no solo por la disminución de las tasas de interés, donde recordemos la mayoría de nuestra deuda está indexada a la inflación y esta se ha venido desacelerando, pero también al esfuerzo que hemos hecho en reducción de deuda, de lo que Alonso les va a hablar más adelante, y también una renegociación importante que se trabajó con el equipo de la deuda financiera bancaria, que nos permite en conjunto tener unas menores tasas y por tanto tener este excelente resultado donde la utilidad neta casi que se duplicó. Pasando a los resultados de Panamá. Panamá es el segundo país de relevancia para nuestra operación, y el EBITDA, su contribución al EBITDA regional es cercano al 14% en este trimestre, y desafortunadamente presenta un decrecimiento del 21%. De esta forma, el EBITDA alcanzó 65.000 millones de pesos. Esto no es usual en esta filial, estamos acostumbrados a ver muy buenos resultados, y vemos que en los últimos años permanentemente venía creciendo de forma sostenible.
pero el impacto tan grande que se dio derivado de las protestas en el último trimestre del año anterior impacta claramente el consumo de combustibles y también pues no tener nuestro principal cliente, que es minero, en el consumiendo o consumiendo volumen mínimo, pues realmente impacta mucho teniendo en cuenta que este cliente aportaba el 5% del EBITDA. Entonces, si vemos la gráfica de comportamiento de la utilidad neta de un periodo al otro, pues vemos que este impacto en volumen es el resultado, lo que deriva el resultado ya en términos de utilidad neta. Sin embargo, en el periodo, en esta filial, también tuvimos un decalaje favorable. El decalaje en Panamá en el periodo fueron 3.000 millones de pesos, mientras que el año anterior había sido negativo, cerca de menos 3.000 millones. Pues ahí la variación genera un aporte positivo de 6.000 millones. Y sin embargo, a pesar de esto, dado la magnitud de esta situación, la utilidad neta presentó un decrecimiento del 36%. Entrando a los resultados de Perú, Perú es el tercer país en relevancia para la operación. Su EBITDA en el periodo contribuyó al 9% de los resultados regionales y esta filial también tuvo unos resultados sobresalientes. Ya lo hemos mencionado, su EBITDA creció 11%, ascendiendo a los 43.000 millones de pesos. Esto es, en este país, el resultado de lubricantes, un peso significativo y tuvo unos resultados muy buenos, también uno de los mejores en el último año. Y esto pues hace que, si vemos la gráfica de comparación de la utilidad neta del 2024 frente al 2023, la principal fuente de crecimiento es estos mejores márgenes de lubricantes. Tuvimos un pequeño decalaje en aviación, realmente no significativo en el periodo. Y si hay algo bien relevante para contar en esta filial, en los no operacionales, tenemos que el año pasado tuvimos excedentes de caja que nos permitieron cancelar la totalidad de la deuda financiera que teníamos, que eran cerca de 20 millones de dólares. Y con esto tenemos entonces también un menor gasto financiero que nos lleva a tener muy buen crecimiento del 54%, con una utilidad neta que ascendió a 21.000 millones de pesos. Pasando entonces ahora a los resultados de Ecuador. Ecuador contribuye tan solo con el 1% del EBITDA regional y en el periodo tuvo buenos resultados a pesar de la situación de orden público que se estaba viviendo y que se intensificó en el periodo. En el EBITDA en esta filial presentó un crecimiento del 13%, llegando a los 7.000 millones de pesos. Y como ustedes seguro vieron en las noticias, en enero los eventos que se presentaron llevaron a una mayor disminución de la actividad comercial del país y esto pues atenuó, por así decirlo de alguna forma, los resultados que también estuvieron apalancados por los resultados de lubricantes. Lo positivo que les podemos contar hoy es que hoy en día la percepción de seguridad es mucho mejor en el país, también hay una mayor confianza en las políticas que está teniendo el gobierno, entonces no me quiero adelantar a los resultados del próximo trimestre, pero viene muy bien la filial y esto nos lleva a que el EBITDA, después de contraerse por varios periodos pues igual es negativo, ascendió a menos 2.000 millones de pesos, pero presenta un crecimiento del 63%, que es bien relevante dado el contexto que está viviendo el país, pues estuvo viviendo. Bueno, por último, llegando a República Dominicana. República Dominicana sí presentó un crecimiento en los volúmenes, como ya vimos cuando vimos las cifras de aviación, los volúmenes crecieron cerca del 15%. Esto se da por el aumento de las frecuencias de los principales aeropuertos donde tenemos presencia, que son el Aeropuerto de las Américas y el Joaquín Balaguer. Entonces, sin embargo, a pesar de este crecimiento del volumen, el EBITDA se contrajo un 4%, como pueden ver en la diapositiva, llegando a los 9.000 millones de pesos. Sin embargo, también en esta filial tuvimos un decalaje nuevamente favorable. El decalaje fue de cerca de
en este periodo de 1.000 millones y presenta una variación favorable frente al año anterior. Sin embargo, esto pues no alcanzó para compensar los resultados a nivel de contribución, porque recordemos que en este país los márgenes se encuentran denominados, son regulados y están denominados en pesos dominicanos, y en este periodo se presentó una devaluación del tipo de cambio, lo que nos lleva entonces a la contracción en el EBITDA y por tanto una contracción también en términos de utilidad neta del 6%. Nuevamente, ya para concluir, le doy paso a vos. Gracias, Carolina. Bueno, entonces definitivamente vemos cómo a nivel operacional hay esa recuperación lenta en los países que, digamos, hay un impacto en los mercados que hemos sabido sobrellevar manteniendo las participaciones o incluso creciéndolas, como en el caso de lubricantes, y concentrándonos mucho en una rentabilización del negocio en donde lo pudiéramos tener como efecto se ha dado. Entonces, yo creo que con eso hemos podido contrarrestar algunos efectos cíclicos que se dan en el mercado. Ahora, comentaré un poco sobre el comportamiento del flujo de caja, de la deuda y también de cómo vamos en la ejecución del CAPEX. Entonces, arrancando con el tema del flujo de caja, vemos en la gráfica que cerramos en 849.000 millones de pesos. Y esto son 67.000 millones de pesos frente al trimestre anterior. Sin embargo, pues sigue siendo uno de los dos resultados trimestrales más altos. Y esto, durante el primer trimestre, pues la principal fuente de generación de efectivo provino de los resultados operacionales de las distintas líneas de negocio. O sea, definitivamente sigue siendo nuestra fuente principal de caja, especialmente por las mejoras en márgenes que logramos hacer, que permitieron un aumento en el EBITDA, que ascendió a 461.000 millones de pesos, siendo la fuente más importante de esta de caja. También se han tenido por su parte mayores requerimientos de capital de trabajo por los mayores precios de combustible, principalmente en Colombia, y por los mayores niveles de inventario que hemos tenido que tener en Ecuador y en Perú para sortear la contingencia del Canal de Panamá que mencionamos atrás. Durante este periodo se destaca primero que logramos reperfilar nuestra deuda bancaria en Colombia y Ecuador, optimizando las tasas de interés y bajando los spreads. Y segundo, que pudimos realizar el pago de un crédito de tesorería en Colombia por 100.000 millones de pesos, digamos, disminuyendo en la medida que teníamos alguna caja adicional que nos permitió hacer esto. Esto en conjunto con unas menores tasas de interés favorecieron que hubiera un menor pago de intereses frente al trimestre anterior de 15.000 millones de pesos y un ahorro en gastos financieros ya consolidados de casi 32.000 millones de pesos contra el año anterior. Entonces, pues todo esto, digamos, que nos permitió mantener unos niveles de caja bastante sanos, al tiempo que, digamos, hemos seguido ejecutando el CAPEX, hemos seguido y nos preparábamos para el pago de dividendos que se dio en los primeros días del segundo trimestre. Las obligaciones financieras, excluyendo los arreglos financieros, cerraron en 3.3 billones de pesos en el trimestre, donde la mayoría de la deuda, como ha sido costumbre, se ha concentrado en Colombia, seguida por Panamá y Ecuador. Recordemos que ya Perú no tiene deuda, como les contábamos en la reunión pasada, pagamos toda la deuda de Perú. Entonces, pues eso también ha aliviado la carga financiera de la compañía. La deuda en Colombia corresponde en su mayoría a deuda emitida dentro del programa de colocación de bonos, donde se destaca la última emisión que se llevó a cabo en el 2023 por 418.000 millones de pesos. Y gracias a esta estrategia de fondeo, actualmente el 73% de la deuda tiene vencimientos a largo plazo y el 60% se encuentra atada a IPC, y solamente el 12% de la deuda se encuentra atada a tasa fija. Cuando vemos los vencimientos, vemos que realmente ya en este año solamente tenemos el vencimiento de unos créditos en Ecuador, de los cuales ya tenemos en este momento, que se nos vencen entre este mes y el próximo, ya los tenemos sobre la mesa algunos ofrecimientos para poder hacer esta reestructuración de esta deuda en Ecuador. Esta estructura que hablamos favorece la perspectiva de pago de intereses, ya que en la medida en que siga disminuyendo la inflación, como ha venido disminuyendo, ya está
por el lado del 7%, pues se reducen también las tasas de interés por pagar, además de las negociaciones que logramos bastante buenas a comienzos del año, un par de renegociaciones que nos ayudaron a optimizar la tasa. Durante el 24, adicional a la refinanciación de esa deuda ya mencionada, nos hemos mantenido en contacto también con nuestra banca de inversión para poder sondar el mercado en búsqueda de alternativas que nos permitan cumplir con los próximos vencimientos, con los que vienen en el 2025, y para lograr un mejor perfil de esa deuda, siempre buscando un aumento de la vida media, que es uno de los principales temas, además de la optimización, por supuesto, del costo de esa deuda. Entonces, por último, pues vemos en cuanto a los indicadores financieros, ya habíamos hablado del buen indicador del deuda EBITDA, pero también tiene como corolario, y ya en la medida en que los gastos financieros han comenzado a bajar, ya logramos tocar un mínimo de ese indicador de cobertura de intereses, que llegó a estar en 2.6 y al cierre de este trimestre está en 3.4 veces. Este ha venido pues mejorando más lentamente que el de deuda EBITDA, pero realmente también tiene un comportamiento bastante positivo, como lo vemos allí en esa tendencia. Y muy interesante y muy importante ver allí también cómo ese ROIC nuestro ha venido creciendo año a año. Hemos tenido en este último, en lo que llevamos de este año, está por encima del 2023, y pues nos permite realmente tener ese buen rendimiento sobre el capital invertido. Por último, y no menos importante, en CAPEX, durante el trimestre seguimos invirtiendo en proyectos para el desarrollo de nuestra estrategia. No obstante, el CAPEX ha disminuido un poco contra el de los primeros trimestres de los años anteriores, más por un tema, yo diría, estacional, que a una disminución en sí misma. Los niveles que esperamos de CAPEX para el total año son similares a los de los años anteriores, pero en el trimestre sí fue de 66.000 millones de pesos contra 78.000 millones de pesos en el 22 y 92.000 millones de pesos en el 23. Esto, como les digo, obedece más a unos temas de ejecución temporal de esto, pero realmente los objetivos, o sea, digamos, nuestro CAPEX seguirá estando por los niveles de los años anteriores, y en ese la principal inversión corresponde, como siempre, al mantenimiento de la red de estaciones y a la apertura de nuevos puntos para poder brindar esa mejor experiencia a nuestros clientes con la mejor infraestructura, lo cual es uno de los pilares estratégicos en la propuesta de valor que ofrecemos a los consumidores. Para este año tenemos en esa parte un presupuesto de cerca de 200.000 millones de pesos, que es bien importante. Realmente este es como el principal rubro para nosotros. También muy importante es esa transformación hacia las nuevas energías y a la nueva movilidad, como estamos dentro de los hechos relevantes, y pues estas definitivamente son iniciativas esenciales para el crecimiento sostenible a largo plazo, un crecimiento más limpio y más eficiente. Por lo anterior, pues hemos seguido realizando inversiones, y también está la filial Terpel Sunex, la cual desarrolla propuestas para autogeneración por medio de paneles fotovoltaicos. Adicionalmente, seguimos expandiendo nuestra red de electrolineras, como lo hablamos, que ya entre el cierre del trimestre y ahorita ya hay 2 más en la región, para avanzar hacia la nueva movilidad, y así estamos realizando inversiones en productos que serán clave durante la transición energética, como lo es el mismo GNB, que para el año, en total de estos 2, pues son una inversión de más de 32.000 millones de pesos. También seguimos realizando inversiones en transformación digital, que, como les hemos venido contando en los últimos 3-4 años, son un pilar fundamental para el desarrollo y para mejorar esa experiencia física y digital de nuestros consumidores en los puntos de venta, y para tener distintos canales de interacción y de pago con nuestros consumidores. También aquí tenemos un presupuesto interesante de más de 30.000 millones de pesos. De otro lado, para el año tenemos otros proyectos importantes de ampliación de capacidad que buscan tanto cumplir la normatividad como prepararnos para los cambios que seguramente van a venir en todo el tema de abastecimiento de combustibles, si se dan, digamos, estas disminuciones que comenzamos a ver dado el freno que se ha dado en el sector petrolero.
Y finalmente, en el segmento de servicios de conveniencia, pues vemos que es otro de los puntales de nuestra estrategia. Entonces, pues aquí también hay unos CAPEX importantes de cerca de 50.000 millones de pesos en toda la región, que seguirá para seguir ampliando nuestra red de tiendas, las pizzas, los autolavados y todos estos otros servicios con los que podemos complementar los puntos de venta. Entonces, particularmente allí vemos que en el trimestre logramos la apertura de 13 nuevas tiendas en Colombia y en Panamá, lo cual es una demostración también de esa dinámica que traemos en este negocio, que es bien importante y que es un llamado a complementar nuestro negocio de estaciones de servicio con esa oferta complementaria. Entonces, bueno, con esto llegamos al final de la presentación y les damos paso a preguntas, pues no sin antes agradecerles a todos ustedes su atención. Creo que por lo pronto no hay preguntas, en todo caso sí. Ahora, sí, aquí hay una pregunta de Javier David, si de la cancelación de la deuda se dio en el cuarto trimestre del 2023, no en el primer trimestre de 2024, sino en el cuarto trimestre de 2023, por un total de 20 millones de dólares, que era nuestra deuda total en el Perú. Si no hay más preguntas, bueno, cualquier otra duda, ustedes saben que pueden contactar a Carolina y a su equipo a través de los canales de comunicación con inversionistas, y de verdad que les damos las gracias por su participación, por su atención, por su interés, y bueno, esperamos que este año siga bien. O sea, sabemos que hay retos importantes, pero hasta ahora, como vemos, los resultados vienen bien, pero esto nos exige que no podemos bajar la guardia, y así lo haremos. Entonces, muchísimas gracias. Que estén bien. Otra pregunta, dale. Sí. Julián, los 32.000 millones de pesos de menos gastos en intereses corresponden cuando comparamos el consolidado del renglón de gastos financieros contra el año anterior. ¿Esto qué tiene allí? Pues básicamente el año anterior estábamos pagando unos intereses que, como sabemos, nuestra deuda está atada en una buena parte al IPC, estábamos en los puntos más altos del IPC, entonces eso definitivamente ahí hay una reducción. También hay una reducción por los pagos que hemos hecho, o sea, con la cancelación de la deuda de Perú y con el otro prepago que hicimos en este año de los 100.000 millones de pesos en el primer trimestre en Colombia. Entonces, pues todo esto, más la renegociación que se dio de tasas a comienzos del trimestre, pues todo eso en la deuda bancaria, todo eso ha incidido en esa reducción de los gastos financieros. Los resultados por filial sí parecen mejores, o sea, en realidad sí, yo creo que Perú definitivamente es el que viene ganando. Definitivamente el negocio de lubricantes pues ha sido muy importante en los resultados de este trimestre, pero no solamente en Colombia, sino también en Perú y Ecuador. Y en Perú y en Ecuador particularmente el negocio pesa más que en Colombia, entonces eso muestra esa mejora en estos dos países, e incluso más allá de los otros. Panamá, digamos, esta vez, que había venido siendo en los últimos 2-3 años, tal vez el de mayor crecimiento en EBITDA, pues ha estado más golpeado por lo que apuntábamos los distintos temas del impacto que tuvieron las revueltas a final del año y el impacto del cierre de la mina, que son dos temas importantes. Y también la recuperación del volumen, que ha sido mucho más lenta después de la liberación de los subsidios que se daban en Panamá al combustible. Entonces, todo eso ha jugado en que Panamá, digamos, haya sido el de menor desempeño en este trimestre, mientras que los otros, como tienen el negocio de lubricantes, que ha sido bien importante, pues han ganado participación en el total. ¿Los márgenes se pueden mantener en los próximos meses? Esa es una excelente pregunta. Ojalá pudiéramos decir que sí, ojalá tuviéramos la bolita de cristal, pero como anticipamos, los márgenes obedecen en la parte de lubricantes a todo el tema que hemos
llevado a cabo en la medida en que fueron subiendo los costos, nosotros mantuvimos una disciplina de tratar de subir muy detrás de los precios. Cuando comenzaron a estabilizarse o a bajar, tratamos de mantenerlos allá. Obviamente hubo que hacer algunos ajustes. Ahora que comienzan a subir los costos, ya tenemos un aumento de costos, pues seguramente nos van a impactar el margen y no van a ser tan buenos como los que tuvimos en este periodo. En la parte de combustibles, los temas de ahorros logísticos que hemos logrado, algunos son estructurales, pero no todos son estructurales, obedecen más a temas spot que hemos podido aprovechar, entonces tampoco es que sean estructurales, pero lo que sí estamos es que estamos permanentemente buscando esas alternativas. Entonces, no, yo diría que no podemos esperar que sean tan altos como lo han sido en estos periodos, pero pues definitivamente todo está apuntando a que es lo que vamos a intentar hacer. Pero sí, yo creo que aquí hubo temas puntuales extraordinarios que difícilmente vamos a poder repetir, pero que son el producto de una búsqueda activa de eficiencias y de mejoras en todos los frentes. Bueno, creo que estas son ahora sí las preguntas distintas y cualquier otro tema, pues por los canales que tenemos. Muchísimas gracias. Que estén bien.